Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña y ex embajador de España en el Vaticano. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, encantado, encantado. Yo creo que no hay mejor momento que el actual para hablar de política y de diplomacia, que es precisamente en lo que se centra su libro de 1001 historias romanas de la batalla de Lepanto. ¿Qué es lo que cuenta en esta historia, en estas historias, mejor dicho, y qué similitudes se encuentra con la política actual y con la situación que estamos viviendo? Bueno, yo relato todo lo que constituye la visión política de posiblemente el acontecimiento bélico más importante que hubo en Europa. La batalla de Lepanto fue la que consiguió frenar el expansionismo islámico y permitió que Europa, sea un continente basado en sus valores tradicionales de cultura griega, cultura romana, cultura cristiana, y no un Estado islámico más, ¿verdad? Y relato, todas las cuestiones diplomáticas y políticas, sobre todo desde la perspectiva de España, que en aquella época era la primera potencia del mundo. Y España fue posiblemente la que consiguió frenar el expansionismo turco. La similitud viene dada por el presente, ¿verdad? El presente más actual, que es el enfrentamiento que tiene Rusia con Ucrania, o realmente el enfrentamiento de Rusia hacia Ucrania, porque es una invasión. Ese expansionismo ruso que busca recuperar el Estado soviético, el Estado que constituyó después de la Segunda Guerra Mundial, ocupando toda una serie de naciones y sometiéndolas a la dictadura comunista, ¿no? Eso es un poco la similitud que puede haber. Después los protagonistas son diametralmente opuestos, todos ellos, ¿no? Es decir, los turcos, por ejemplo, han sido los enemigos clásicos de los rusos, ¿no? Los enemigos tradicionales. Y Rusia, en la cuestión de Lepanto, todavía no era un Estado con peso y con presencia en el conjunto de Europa. La batalla de Lepanto fue un poco la alianza de los países cristianos occidentales, fundamentalmente España y los estados italianos, y después marcó un poquito también el liderazgo del Papa, que en aquella época, además de los poderes espirituales, tenía también poderes temporales importantes. Ha accedido usted a muchísimos documentos de gran relevancia para poder realizar este trabajo. ¿Cuáles son las conclusiones que obtiene de él o cuáles han sido esas historias que más le han impactado? A mí me impacta sobre todo tantos y tantos grandes personajes españoles, diplomáticos, militares, marinos, que son desconocidos en la España del presente y que fueron personajes de una proyección internacional y de un prestigio y de un reconocimiento internacional magnífico. Por ejemplo, los embajadores, Requesens, Zúñiga, Álvaro de Bazán, el marino invencible que no perdió ninguna batalla, don Juan de Austria. En España hoy hay un desconocimiento importante de la historia y hay sobre todo una relectura de nuestro pasado, como si tuviéramos que avergonzarnos de unos siglos en los que España marcó un poco la línea política, pero también la línea cultural, intelectual, académica de todo el mundo, porque Lepanto coincide con Cervantes, Lepanto coincide con Lope de Vega, Lepanto coincide con la época de Velázquez, ¿verdad? Es decir, la batalla de Lepanto desde la perspectiva española la podríamos estudiar desde la cultura musical, desde la cultura literaria, desde el mundo del teatro, desde el mundo de la pintura, desde muchos y diversos mundos en los que España marcaba las pautas del mundo de entonces, ¿verdad? Marcaba las pautas del mundo de entonces. Y yo creo que eso es algo que hoy, desgraciadamente, no valoramos y no tenemos en cuenta. Si Estados Unidos hubiera protagonizado Lepanto, habría 52 películas sobre Lepanto, ¿verdad?, con grandes actores y grandes actrices. Y nosotros parece que contenemos un poco, o tenemos como un cierto complejo, ¿no?, con respecto a nuestro pasado, y mucho más ahora con el proceso de revisionismo impulsado por la política del presente,
sobre todo con la mal llamada ley de la memoria y con la reconducción de los programas educativos en los cuales se intenta borrar todo el pasado de España, sobre todo lo que fue la gran huella que dejó España en la historia del mundo, como fue la colonización de América. ¿No le parece que también, no solo es que nos hayamos olvidado, sino que se ha perdido mucho el papel de la diplomacia, de esa política elegante, como que faltan líderes en España y desde luego en otras partes del mundo, pero no hay esos líderes clásicos que hablaban, que optaban por el diálogo, que se llegaba a puntos comunes? Sí, sobre todo, bueno, claro, dése cuenta que es un momento en que los protagonistas, por ejemplo, de la historia de Lepanto es Felipe II. Felipe II es uno de los grandes estadistas de la historia mundial. Fue un gran rey, inteligente, que supo mover muy bien siempre los hilos políticos y diplomáticos, de alianzas, y supo establecer una hegemonía política en todo el conjunto del mundo, que prácticamente España dominaba con su imperio. Pero es también el momento en que hay figuras como Pío V, que es un papa extraordinario en el sentido de que consiga unar las fuerzas de los estados cristianos occidentales, la familia Doria, la familia Colonna, los dus de Venecia, que es decir, hay grandes estadistas. Hay incluso adversarios a esa idea de hegemonía española, como es Francisco I de Francia, que es un gran rey, Enrique VIII. Es decir, es un momento en el que hay destacados líderes con proyectos políticos posiblemente de hegemonía, pero proyectos políticos claros. Eso falta hoy. Hoy no hay estadistas en el sentido de que se ha roto generacionalmente la renovación de la clase política, la cual, en el caso de España, no emana de la sociedad, sino que emana de los propios partidos. Eso es un lastre, porque nos encontramos con que nuestros dirigentes son meros funcionarios de partido, que su experiencia y su bagaje es el que han tenido dentro del propio partido, pero no en contacto con la sociedad o a través de su experiencia personal en trabajos, en empresas, en sindicatos, etcétera, etcétera. ¿Qué características cree que debería tener un buen político? ¿Cómo debería comportarse para llegar, pues esto, a la altura de grandes líderes del pasado? Bueno, un político lo que tiene que tener siempre es un proyecto de sociedad, ¿verdad? Tiene que moverse en torno a unos valores y a unos principios, pero tiene que tener un proyecto importante de futuro y tiene que saber responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Eso es lo más importante, es decir, no puede gobernar de acuerdo con el día a día o con el interés inmediato de ganar unas elecciones, tiene que tener una proyección más hacia el futuro, ¿verdad? Y saber las consecuencias de las decisiones que él va tomando, ¿no? Y como esas consecuencias cómo van a influir incluso en las generaciones venideras. Un político es un hombre de Estado, sobre todo. Y después tiene que responder a una visión de la sociedad de acuerdo con unos valores y unos principios, ¿no? Eso es lo que de alguna manera se requiere y que de alguna manera hoy pues hay una cierta carencia. Además de esa carencia, también se están viendo muchos problemas internos dentro de los propios partidos. Está pasando con el Partido Socialista, pero bueno, ahora mismo el más claro quizás es esta crisis que se está produciendo en torno a la figura de Pablo Casado. ¿Qué le parece esa decisión que toma Alberto Núñez Feijóo de abandonar la autonomía y apuntarse al carro de la política española? Yo creo que presta un gran servicio a España. Y yo estoy convencido de que supone un desgarro emocional para la persona de Alberto Núñez Feijóo, tan estrechamente vinculado a su Galicia, ¿verdad? Y donde además cuenta con el refrendo y yo creo que con el apoyo y el afecto de una gran mayoría de gallegos, y las urnas así lo reflejan. Pero su sentido de responsabilidad lo lleva a afrontar, en una crisis de su partido, a afrontar el asumir una responsabilidad que va más allá de su propio partido. Es decir, hoy España está sufriendo realmente el peor gobierno que ha habido desde hace 41 años, desde que se inició la democracia. Y no me refiero solamente a las personas que integran el gobierno, lo cual es evidente en muchos de los ministros y ministras que lo forman, sino sobre todo en las consecuencias de su falta de gestión. España es el país que ha ido peor en la pandemia de toda la Unión Europea. España es el país que ha iniciado el remonte más despacio de toda la Unión Europea, junto con Bélgica es el que tiene mayor inflación. Es decir, todos los datos nos indican
de que la gestión es totalmente negativa. Por lo tanto, es necesario crear una alternativa a ese gobierno, una alternativa que afronte, bueno, pues un momento complicado y difícil de un país sacudido por una gran deuda, de un país sacudido por problemas políticos de carácter territorial muy graves y a los cuales el gobierno se ha convertido en cómplice precisamente de esas tensiones, incluso las está impulsando. De ahí la necesidad de tener a alguien como Alberto Núñez Feijóo, que además rompe la imagen del político actual español. Feijóo es un salto nuevamente a los políticos que hicieron la transición. Es una persona con su carrera, con su oposición, con su gestión en instituciones del Estado tan importantes como Insalud, que es la sanidad nacional, o como Correos, y después con una carrera política y una larga trayectoria acreditada en la oposición, como consejero y como presidente. Bueno, pues eso, como usted comprenderá, es un cambio nuevo en la figura de los líderes políticos españoles de un tiempo a esta parte, en la cual los dirigentes de los partidos, tanto del PP como del PSOE, son meros funcionarios de partido, secretarios de dirigentes, como era el caso de Sánchez, que era secretario de Pepe Blanco, o Casado, que era liberado de Esperanza Aguirre. Y con eso rompe Núñez Feijóo, lo cual ya solamente por eso es de agradecer el paso que da, y lo cual yo, que no comparto su ideología en su totalidad, sí creo que puede ser una alternativa real para las necesidades que tiene hoy España. Y en cualquier caso, va a aportar una política de diálogo, que hoy no existe diálogo. Hoy todo se mide por el adversario, el enemigo. Y Feijóo eso ha demostrado en Galicia que no lo ha hecho. Con personas como yo, ha sido un presidente de la Xunta cómodo, que no te creaba conflicto ni ningún tipo de tensión. Yo en ese sentido creo que, bueno, que ha sido algo importante, es importante, y sobre todo las consecuencias en la medida que Feijóo puede aportar una esperanza de cambio en esta España que está viviendo un momento grave y con consecuencias que pueden ser incluso muy negativas para un futuro inmediato. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Quien quiera saber más, desde luego, tiene que leerse el libro para conocer en profundidad el tema. Aunque hablamos poco del Lepanto. Es cierto. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más.